Y yo he dicho de manera pública y me ratifico, para eso quería el presidente de la República la justicia, para tapar estos grandes hechos de corrupción que se han dado en el país. Yo no he visto, de lo que conozco y lo que he leído, un hecho más grande que este como acto de corrupción que se ha dado en el Estado ecuatoriano. Es un perjuicio al Estado ecuatoriano millonario, sobrepasan los 5.000 millones de dólares. ¿Pero por qué? Solamente en petróleo, de lo que existía, al no ser un campo unificado Palo Azul, con el bloque 18 que tenía en este caso Petrobras con la familia Isaías, se perjudica al Estado por alrededor de 2.400 millones de dólares. Pero el problema no termina ahí, esto trae cola. Gracias a la actitud del propio fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, cuando era presidente de Petroecuador en el año 2005, gracias a esa actitud de él de calificar la transferencia de cesión de derechos y obligaciones de la empresa Petrobras a Teikoku, una empresa japonesa, que lo hicieron en Argentina, una empresa que no estaba calificada en el Estado ecuatoriano, por lo tanto no estaba registrada en Petroecuador, y que meses después, cuando era presidente, el propio Galo Chiriboga Zambrano la califica de manera ilegal. Eso perjudicó al Estado enormemente. ¿Por qué? Porque la Oxy, cuando se va del país, ¿por qué se va? Se va porque la Oxy le transfirió el 40% también a Encana. Por todos estos antecedentes, usted condena esta resolución de archivo al caso Palo Azul y al mismo tiempo ha anunciado que enjuiciará, o más bien dicho, impulsará la destitución del fiscal Chiriboga. Voy a hacer dos acciones completamente claras. Es gravísimo lo que pasó con respecto a Palo Azul, un caso emblemático en corrupción, pero ahí hay que hacer dos cosas clarísimas. Primero voy a pedir al Consejo de la Judicatura Transitorio, voy a ver cómo actúan estos señores, a pedir la destitución de la jueza Lucy Blasio. ¿Cómo es posible que la jueza Lucy Blasio en 20 minutos bata el récord? Porque el récord lo tenía Juan Paredes, el juez Juan Paredes. Él había leído como 5.000 fojas en 4 horas, pero esta jueza en 20 minutos lee más de 100.000 fojas y da el veredicto y cierra el caso, cierra el proceso. Mire, es lamentable lo que pasó, así que es una acción, y la otra acción es en contra del propio fiscal Galo Chiriboga. Ahí hay conflicto de intereses. Es que Galo Chiriboga es parte de este proceso y este fraude del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, él lo que menos pudo haber hecho es excusarse para no intervenir en este caso emblemático de corrupción. ¿Qué pasó en el caso 30S también, que usted puso una denuncia? Vea, exactamente lo mismo. Todo el país sabe quién fue el que impugnó la candidatura de Galo Chiriboga Zambrano. Fuimos nosotros. Impugnamos la candidatura de Galo Chiriboga Zambrano. Y precisamente uno de los elementos para la impugnación fue el caso Palo Azul. Y ahora el mismo Galo Chiriboga coge y pide que se desestime la denuncia penal en contra del presidente de la República por el caso del 30 de septiembre, lamentable día por cierto, y además la pide que sea calificada como temeraria y maliciosa. ¿Eso qué le va a implicar a usted a futuro? Lógicamente que va a implicar juicios en contra de mi persona, en contra de quienes firmamos la denuncia. Pero yo he dicho, a ver, presidente de la República, entonces inicie las acciones penales, pero ya, para que el país conozca qué es lo que pasa, porque solamente en el juicio, don Luis, yo tendré que demostrar públicamente y con documentos de que no estuve difamando al gobierno central, de que no estuve calumniando al presidente de la República, de que los hechos que yo argumento y que pongo en la denuncia son completamente fehacientes, que están documentados, pero mire un elemento importante que es lo que hace este juez. Este juez que parece que desconoce totalmente la justicia, desconoce totalmente lo que es las leyes. Vea, el juez no solamente que atiende el pedido del fiscal, desestima la denuncia, la califica de maliciosa y temeraria, sino que además él pide en su propia argumentación, él pide que se desclasifiquen recién los documentos. Hay muchísimos documentos reservados que están en las Fuerzas Armadas, que tienen que ver con el 30 de septiembre y que van a aclarar muchísimas cosas aquí en el país. ¿Y quiénes más tenían que comparecer ahí? ¿Y qué va a hacer usted con la justicia cuando ha tomado esta decisión, pues? Vea, igualmente voy a hacer, aunque de pronto no sea la solución, igual voy a pedir la destitución de este conjuez que actuó en contra de la ley. Además, para calificar una denuncia, para calificar un acto de malicioso, primero tenía que haber pasado un proceso. Eso dice el artículo 494 del propio Código Penal. Eso dice una resolución del propio Consejo, del propio Consejo Nacional de Justicia aquí del país en el año 2012. O sea, hay elementos más que suficientes de que esto fue una atrocidad jurídica, de que el juez y el fiscal desconocen totalmente en materia del derecho. Asambleísta, usted está denunciando la violación al debido proceso en este caso que estamos refiriendo, y al mismo tiempo, cuando la denuncia es calificada como temeraria, como maliciosa,
por injurias, por calumnias que esto conlleva, también le trae cola en materia jurídica. ¿Usted está listo para enfrentar procesos penales en este caso? Pero claro que sí, es más, yo digo que esa es la solución para que se conozca la verdad, porque solamente en el juicio podemos enfrentarnos en los tribunales y con pruebas, para que se demuestre y se conozca cuál es la realidad del país, qué es lo que pasó el 30 de septiembre, estamos pidiendo eso. Mire, es lamentable que esa audiencia que duró cerca de 4 horas, todo haya girado en torno a que si la denuncia fue maliciosa o fue temeraria. Pero no hubieron pruebas contundentes por parte del fiscal y decir, esto es lo que investigué y esto es lo que encontré. Yo le preguntaba al fiscal, ¿dónde están los asesinos de los muertos? ¿Dónde están los posibles secuestradores del secuestro supuesto que dijo el presidente de la República que estaba? ¿Dónde está el irresponsable que ordenó disparar contra el hospital? Hasta el día de Todas hoy estas no se sabe. circunstancias de estos juicios antecedentes no le limitan al asambleísta Clever Jiménez para incluso solicitar juicio político en contra del ministro de Recursos Naturales no renovables, Wilson Pastor, en virtud de los contratos con Ecuacorriente y la actividad minera en Zamora Chinchipe. Claro que sí, para nada. O sea, si piensan que con eso me van a callar, imposible. Me dan más fuerza. Eso me alimenta para poder seguir trabajando en bien del país y poder seguir denunciando los hechos de corrupción del actual régimen de gobierno. No voy a callarme, todo lo contrario, voy a pelear con toda la fuerza y voy a seguir denunciando semana tras semana los hechos de corrupción de este gobierno. Y lo voy a hacer con toda la fuerza. El día de hoy presento ya la denuncia penal por la firma de este contrato con Ecuacorriente. Es un contrato completamente violatorio a toda ley, a todo principio constitucional. Ahí se violó el artículo 257.4 del Código Penal. Vamos a ver cómo actúa la justicia. Ojalá tengamos justicia y se pueda rever estos hechos bochornosos para el Estado ecuatoriano. Muy bien, Clever, dentro de este tema, señor asambleísta, usted propuso el tema de héroes y heroínas, un problema que no está solucionado hasta el momento y que está en conflicto. ¿Cómo salir de este embrollo? Vea, este es un problema completamente caótico, aunque parezca que fuera un asunto tan sencillo, ¿no? ¿Usted lo propuso? Sí, es un tema completamente complicado, que hasta el día de hoy no encontramos la solución. El día de ayer estuve en la comisión que está tratándose la reforma a la ley de héroes y heroínas nacionales. Y yo les decía, en sus manos, está en manos de la Asamblea, está la solución a este problema. Si nosotros iniciamos con este problema por habernos equivocado en la ley, pero posteriormente por la actitud del presidente de la República de hacer un reglamento que violaba la misma ley y que violaba la Constitución, se agravó más el problema. ¿Cuál es la solución ahora? ¿Archivarlo? No, ¿Entonces? No es la solución archivarlo, es rectificar los problemas que hicimos. Pero, a ver, no solamente está el arreglo en cambiar o en reformar la ley. Yo había dicho de manera completamente clara, el asunto está en que dejemos sin efecto ese listado que emitió las Fuerzas Armadas. El problema es ese, el problema es el listado donde existen muchísimas personas que están constando en el listado que nunca estuvieron en el frente de batalla y que están constando porque estuvieron en el frente de batalla. ¿Esa inequidad será solucionable, asambleísta? Tiene que ser solucionable. Porque si no, imagínese usted por qué a unas personas sí las ponen. Si 5.481 personas hicieron exactamente el mismo trabajo, entre ellos militares, civiles, conscriptos. Hicieron el mismo trabajo en el frente de batalla en 1995. ¿Por qué tiene que cogerse a 500 o 600 personas de los 5.481 y decirles ustedes van a ser héroes y ustedes no van a ser héroes o no, ni siquiera son tomados en cuenta? Pero entonces, la propuesta consiste en considerar a quienes han recibido condecoraciones sobre todo para que sea mucho más fácil la depuración. Pero es que ese es el error que se cometió en la propia Asamblea Nacional, al considerar que los encomios solemnes tenían que ser considerados para que luego sean considerados como héroes y heroínas nacionales. Si el encomio solemne apenas es un incentivo, ni siquiera es una condecoración de guerra. O sea, es un incentivo porque usted se portó bien o porque alguien se portó bien, por disciplina. Pero si dentro de los militares la disciplina es lo primero. Entonces todo el mundo debería tener su encomio solemne. Entonces ahí viene el error. Y no es que están pidiendo 5.481 personas ser declarados héroes. No, no permitamos que nos engañen. Lo que están diciendo aquellas personas, queremos justicia. ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? ¿Por qué se hizo un listado completamente discrecional? Claro, Silvia, ahí la pregunta sería, bueno, ¿y qué hacemos con esa gran cantidad de soldados, héroes que se encuentran apostados en los exteriores de la Plaza Grande? Vea, yo ahí le pido al presidente de la República que intervenga. Yo le he mandado cartas al señor presidente de la República, le he mandado cartas a la doña Miranda, presidenta del Consejo de Presión Social y Control Social del país, le he mandado cartas al propio presidente de la Asamblea Nacional, pero no hay ninguna respuesta. La Asamblea trató sobre este tema y yo le he pedido a la comisión y la comisión, ojalá
el día de hoy envíe una carta a doña Marcela Miranda para que pare este proceso de acreditación. Y en la reforma a la ley habría que poner una transitoria para rever lo que ya se hizo y que está mal y que está generando un caos terrible dentro del país y dentro de las propias Fuerzas Armadas, porque hay muchísimo personal activo. Con todo este panorama, asambleísta, ¿usted seguirá defendiendo la igualdad de todos quienes participaron en los conflictos bélicos, no solamente del 95, sino del 81? Pero claro que sí, es mi obligación como asambleísta y como ciudadano responsable de la patria ecuatoriana. Yo voy a seguir defendiendo la equidad, la igualdad. Aunque genere más conflicto. Aunque genere, es que no lo generamos nosotros. Nosotros estamos reclamando simplemente de que exista justicia en el país. Y si no existe justicia en el país, tendremos que reclamarlo nosotros, como personas, saliendo en base a lo que dice el propio artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia. No nos queda más. Es el camino que nos queda. Sin embargo, yo espero de que las autoridades no sigan con los oídos sordos y actuemos para rectificar un problema que nació en la propia Asamblea Nacional.